Buenos días, compañeros, buenos días, profesora. Nuestro tema de exposición es la libre genitalidad. En este espacio vamos a explicar un poco unos conceptos generales. Para comenzar, ¿qué es la genitalidad? Bueno, es la expresión de diferentes características de los genitales masculinos o femeninos y de sus respuestas a sus estímulos, sean estos psicológicos, físicos, reales, imaginarios o figurados. Para este ejemplo vamos a utilizar a los transexuales. Los transexuales, como sabemos, no se identifican con su genitalidad, por lo cual se han realizado operaciones quirúrgicas para la reasignación de genital u otras modificaciones corporales de acuerdo al patrón corporal del sexo en el cual se identifican. Como sabemos, existen mujeres transexuales y hombres transexuales. Las mujeres transexuales es el paso de hombres hacia mujeres y hombres transexuales de mujeres hacia hombres. Con los datos estadísticos del INEC, vamos a ver que el número de entrevistas realizadas por la orientación sexual y o identidad de género, tenemos que en el año 2010, esta entrevista, la transfemenina, hubo un número de casos de 800, representando un 28,5% del porcentaje nacional. El transmasculino tuvimos un número de casos de 35 y el porcentaje es del 1,2%. Y de transexual en general, el 40 fue el número de casos y el 1,4 fue el porcentaje. Un dato interesante es que en el Ecuador se celebró, la comunidad LGBTI celebró que la Organización Mundial de la Salud quitó a la transexualidad como una enfermedad mental, del listado de enfermedades mentales. A continuación, mi compañera va a empezar a explicar un poco más acerca de este tema. Bien, tenemos la valoración moral como primer punto dentro de lo bueno y lo malo. Tanto hablamos sobre la libre genitalidad, entonces para que haya esa libre genitalidad, muchas de las veces o de lo que se ha escuchado y de lo que se sabe, hay esta reasignación de género, que es un tratamiento netamente quirúrgico en el cual, bueno, hay esa reasignación, ¿no? Entonces, lo bueno es que para las personas que se realizan esta cirugía, trabajan tanto en creo que afecta bastante en su autoestima, el encajar con ellos mismos, el sentirse bien con ellos mismos, porque tal vez durante este proceso tuvieron una lucha tanto mental, psicológica, emocional, el encajar con la sociedad, tal vez simplemente no sentirse bien con ellos mismos. Entonces, a través de esta cirugía, ellos pueden como que acoplarse en su sistema, en lo que ellos tanto, en su sistema emocional, en lo que tanto ellos deseaban, ¿no? Entonces, entre la plenitud, la felicidad, eh, aumento de la autoestima, etcétera. Lo malo es que esta misma cirugía pone en riesgo su salud y prácticamente su vida. Como siguiente punto tenemos la actitud de las personas y de la sociedad en sí. Entonces, por parte de la sociedad y de las personas cuando se enteran de que a una persona es transexual, transgénero, eh, siempre hay el típico rechazo por cómo es la otra persona. Entonces, tanto antiguamente como ahora, porque todavía hay esa lucha social que estas personas tienen, de que hay ese rechazo, de que no hay un encajamiento como tal en la sociedad, entonces hay un rechazo neto. Por otra parte, también la iglesia en sí eh, también ha mencionado, o antes mencionaba bastante el hecho de que eh, como Dios nos creó y Dios nos formó, entonces tenemos que amarnos como nacimos y como somos. Sin embargo, también menciona que debemos respetar y amar al prójimo, entonces se ha mantenido un tanto neutro, podemos decirlo. Como siguiente punto tenemos las doctrinas éticas. Podríamos decir que aquí está aplicada una ética teológica y también el hedonismo, que es, o sea, enfocado entre lo que hay un placer, ¿no? Entonces, en esta reasignación de género hay un placer. Bien, dentro de mi valoración personal,
eh, no comparto mucho la idea de la reasignación de género. Sin embargo, eso no significa que yo esté en una posición de discriminatoria o de rechazo, al contrario. Tenemos que respetarnos y respetar la decisión de cada persona y como persona dentro de nuestra sociedad. Respetar mucho el criterio que cada uno tenga y, y saber ser empáticos con las demás personas porque no sabemos el proceso que pudieron haber pasado para poder llegar a una decisión eh, que influya en su vida cotidiana.